Tenemos al invitado, ya llegó a los estudios de Siesta TV nuestro invitado. Está entrando, se está acomodando ahí. Cuando se acomode, que se ponga los auriculares, estamos perfectos y ahí arrancamos. Nos visita en la mesa de mejor del mundo. Ya estamos, ahí está, ya estamos. El doctor Jawornisky. ¿Cómo le va? Buenas noches, chicos. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Un placer estar con todos ustedes. No digo tu nombre porque tal vez vos nos dirás cómo es que más cómodo te sienta que te digamos. De cualquier forma, los que me conocen desde muy chico me llaman Roberto. Roberto. A partir del 70 y pico estábamos en Posadas, mi viejo era militar y yo soy de Posadas, pero anduvimos por todo el país. Y cuando vuelvo, yo jugaba al básquet en Tokio de Posadas. Mira. Y Bocón, como todos los Jawornisky, uno me puso Piraña. Mis hermanos eran Piñanita y yo era Piraña. Entonces, a partir de ahí, cuando vine acá a estudiar, todos eran Piraña. Me conoce mi señora, ella me llama Pira. Mis nietos no me dicen abuelo, me dicen Pira. Mis hijos, cuando lo van a referir, es Pira. En el club me dicen Pira. Y después hay una cuestión cuando toda esa gente que está muy, muy, muy cerca mío me dice Pira, más que Piraña, y los que desde el punto de vista profesional o me dicen Javor o el doctor Jawornisky, pero cualquiera de las... Pira entonces es el... Pero es mis nietos. Yo no les dije no me digan abuelo ni nada por el estilo. No, claro. Para ellos soy Pira. Y tu abuelo una vez con el hijo de Pilar, Evaristo, le dijeron, a ver, ¿y tu abuelo? ¿Mi abuelo? No, Pira, ese no es mi abuelo. Ese Claro, ¿qué abuelo? ¿Qué No es eso? tengo. Como que no le entraba el concepto, digamos, de abuelo, Pira. Nada. Está Y lo que decía Alfred recién, ustedes le tienen que hacer un monumento a Alfred. Totalmente. Porque Alfred está como retomando algunas consignas que la medicina tradicional fue dejando de lado, que tiene que ver con toda la medicina alternativa y cómo influenciaba y cómo mucho del poder médico fue dejando de lado esa medicina tradicional que es muy importante. ¿A qué hablas o a qué te referís, mejor dicho, cuando decís poder médico? ¿O es la misma ciencia, nomás el estudio? Sí, la medicina tiene cosas muy buenas, pero también actúa a veces como corporación. Ok. Entonces, en esa corporación es como que trata de imponer a veces una idea y una inteligencia o una perspectiva única de una verdad que no siempre es única. Bien. Entonces, y eso deja de lado aspectos muy importantes como la medicina de los pueblos originarios, por ejemplo. Por ejemplo, te doy un ejemplo. ¿Ustedes saben cuándo se introdujo cannabis en la Argentina? ¿Cuándo fue la primera vez que se quiso introducir cannabis en la Argentina? Uy, no, che. A ver. Tienen un dato. Así recién le preguntaba a Martín, le pregunté y no sabía, le pregunté a Pilar, tampoco Pero no sabía. es saber los 1860. Bueno, ¿Cómo van a 60. saber? ¿Cómo van a saber? Yo tiro 1974. El primero que quiso introducir realmente y puso fue Belgrano. Belgrano. Mira. Belgrano quiso imponer acá el tema de la... Y eso está puesto en el mismo Ministerio de Agricultura, el que era anteriormente la Secretaría de Agricultura de la Nación, mostrando que eso ya tiene casi 200 años que venía acá, pero no solamente porque le gustaba, porque en ese momento el cannabis tenía propiedades medicinales, o sea, tiene propiedades Claro. medicinales. Entonces se trabajaba con eso, con propiedades medicinales, pero aparte servía porque es una planta que no solamente sirve para cuestiones medicinales, Sí. sino que tiene que ver para construcción de casas. Y chocaba contra el poder de lo que significaba el tema de los cáñamos en Cádiz, que eran grandes empresarios, entonces lo dejaron de lado. Con el tiempo fue tomado ese cannabis, dejado de lado por la misma medicina como algo, como una droga, como un estupefaciente, como que tenía muchas alteraciones, y eso se fue dejando de lado, y ese poder médico hegemónico fue dejando de lado las propiedades que el cannabis, que ahora se está queriendo retomar. Totalmente, porque hasta desde provincia, desde el gobierno, hoy por hoy, hay una planta cada cannabis que es para fines médicos. Y aparte trabajando seriamente, porque están Sí. haciendo, estamos por empezar ahora con la Facultad de Medicina, estudios sobre el uso del cannabis producido en Corrientes, en pacientes con dolor crónico, por ejemplo. Totalmente. Es muy, esta que se ponen para los golpes, ahora viene Sí, tanto sí. cannabis. Claro. Sí, las cremas, las cremas. lociones, ya vienen ya para... Entonces, poco a poco,
a mí me parece excelente. ¿Eh? Sí. Poco a poco empiezan a aparecer personas como recién estábamos refiriendo, que empiezan a decir, pero hay otras alternativas y discutamos esas alternativas. Claro. Veamos a ver cuál es la evidencia que tienen esas otras Claro. alternativas. Que a veces los remedios ancestrales, las soluciones ancestrales a los malestares de las personas muchas veces son más efectivos incluso que los productos que ofrece la industria farmacéutica. Pero justamente hay una lógica de mercado y los intereses farmacéuticos muchas veces demonizan las prácticas tradicionales, ¿no? Naturales, por decirlo así. Son menos nocivas. Totalmente. Y eso hay toda una revisión con respecto a eso. Nos estabas contando, Pira, que te viniste de joven, cómo nace todo esto de Piraña. ¿Y dónde es que nace tu amor por la medicina? Sos un profesional muy destacado en nuestra sociedad. No. Se te conoce mucho, por más que tenga esa humildad constante. Pero ¿dónde nace el amor por la medicina? ¿Dónde decís, bueno, yo me tiro para la medicina, arranco como médico en la carrera a ver cómo va? Mi vieja era maestra. Y mi vieja en esa época, las maestras, mi vieja era de Misiones. Y era una maestra que ella, imagínate, irte de Posadas a Buenos Aires en esa época, en los fines de los 50, era todo un trámite, porque no era tan seguro como es ahora. Entonces ella quería hacer bioquímica. Como no se pudo hacer, entonces fue maestra. Bien. Pero fue esas maestras precursoras. Allá en los años 70 ella enseñaba educación sexual en las escuelas, principios de los 80. Bien. Con diapositivas y todo. Y ella, porque nosotros no teníamos Siesta TV, cuando éramos chicos no teníamos, la televisión empezaba a las 6 de la tarde, entonces éramos 3 varones, 62, 63 y 64, uno más terrible que el otro. Entonces ella nos compraba para mantenernos tranquilos, porque mi viejo tenía que dormir la siesta, lo llevábamos, levantaba a mi viejo y teníamos que salir corriendo todo, porque la chancleta volaba por todos lados, era terrible. Y entonces nos compraba todo tipo de enciclopedias y había uno que se llamaba el libro gordo de Petete. Bien. Entonces, popular. Y leíamos y competíamos entre nosotros. Entonces, a ver, ¿dónde está el estómago? El estómago, perdiste, vas a tener que ir a buscar hacer el tereré. ¿Dónde está esto? Entonces empezábamos a competir, a leer y a mirar. Y sobre todo a ella le gustaba mucho la biología y a partir de ahí, bueno. Y después yo tuve un problema, estuve en hospitales, pero porque tenía una herida en la pierna y empezó a gustarme esto. Y dijo, yo tenía 2 cosas, o ser ingeniero nuclear, que me quería ir al Balseiro a Coso, o ser neurocirujano. Esas eran las 2 cosas que yo quería hacer. ¿Y llegaste? Y llegué a ser terapista intensiva. Bueno, pero llegaste a lo más popular, que fue que considerarte como doctor. Hoy por hoy ya tenés una carrera de muchos años, mucha trayectoria, mucho profesionalismo en el medio y es muy cotidiano con esto que vos nombrabas también, que no había un Siesta TV, que tal vez no había un teléfono que cualquier persona adquiría, no había redes sociales, pero hoy en día eso se refleja mucho lo que sos. Yo sin conocerte veo que hay mamás mamás de los amigos de mi sobrinito, hasta mi misma hermana me dice, no, el doctor Jabornís, qué impresionante cómo te atiende. Y siempre está reflejado, más allá del profesionalismo, tu tacto humano. O sea, no hay horarios, no hay reloj, no hay día, no existe feriado, nada, que siempre estás tirando un mensajito. ¿Y cómo está el nene? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está evolucionando? Eso es un aprendizaje hasta familiar, te voy a decir, porque empiezan a crecer tus hijos y vos empezás a necesitar y empiezan también ellos a cambiarte la perspectiva. O sea, yo siempre le digo a las mamás, ustedes tienen una perspectiva de vida, vienen los hijos y lo cambian. Entonces, cada vez que por ahí, cuando empezó a aparecer el celular, porque esto no era siempre así, allá cerca del 2000 empieza a aparecer el celular, y cada vez que me llamaban y yo por ahí quería desconectar, Mercedes, que estaba al lado mío, me pegaba un codazo. Entonces ella siempre me decía, vos tenés que atenderlo. Mirá si esa mamá no sabe. Y si vos no lo querés atenderlo, lo voy a atender yo, me dice. De hecho, la doctora Rímola le dicen, porque ella es la que le hace el consejo a todos los sobrinos. Y eso me llevó a mí a ir aprendiendo. Cuando apareció fines de la primera década del siglo, empezó a aparecer WhatsApp y todas estas cuestiones, de tratar de ver a ver cómo podía armar yo y cómo podía encontrar un disfrute para atender a la gente en sus respuestas. Porque de última, no es que yo me voy a la casa, no es que me levanto a la madrugada para ir.
pero a veces la gente necesita 2 palabritas para comunicarse. Entonces, en esta época de la comunicación, no hacer eso realmente queda mal. No es normal igual. No. Sí, cada vez más. Cada vez hay más profesionales, pero también no es normal y también muchas veces se entiende que es una cuestión de tiempo, ¿no? O sea, es impresionante cuando un médico te está dando la asesoría ahí en el instante. La pandemia vino a cambiar un poco eso. Estas cuestiones, ¿no? que son tan lindas de la historia. Hoy estaba pensando de lo que cuando uno se pone viejo, dice, ya terminé todo lo mío, ya está todo lo mío. Pero te da una perspectiva de la historia de las cosas como fueron pasando. Y que es más lindo todavía. Yo en el año antes de la pandemia le proponía al Hospital de Niños, al Hospital Juan Pablo, le proponía la posibilidad de dar las clases al médico que estaba en Paso de los Libres, en Mocoretá, en la esquina, que no podía venir acá, a través de una plataforma Zoom, le decía yo. Y además lo tengo grabado. Y él me decía, ¿pero qué es Zoom? No, eso es muy caro. No, no es caro, es gratis. Aparte la facultad está empezando a instalarlo. Y después hubo el boom de Zoom, de los webinarios, la comunicación esta que hacen ustedes, lo que es Internet. Todo este tipo de comunicación, lo que es la telemedicina, la habíamos propuesto un amigo mío fue creando en el 2016 creó una empresa de telemedicina en Rosario, y yo le decía, vamos a ponerlo acá, porque eso va a ser el futuro de la medicina, la telemedicina, que vos te puedas comunicar con tu médico. Hoy, 3 de la mañana, 4 grados, no querés salir, tenés algo, a ver que está de guardia, que igualmente va a estar de guardia, en vez de estar llenando los hospitales, que se junten todos, a ver qué podés hacer para disminuir eso. Le buscá después la parte económica, cómo cobrar. Bueno, todas esas cosas, hasta por una cuestión económica, la pandemia la aceleró, y esto ha hecho que en algunos otros países sea una cuestión corriente. Hablamos bastante del tema de cómo surgió tu vocación, cómo te fuiste formando a lo largo de los años y cómo te seguís formando de alguna forma, porque todos estos adelantos tecnológicos también te obligan y obligan a todos los profesionales médicos a seguir actualizándose. Y eso me hacía pensar en que la vocación fue algo que estuvo muy en boga en las últimas semanas en relación al conflicto del Garrahan, ¿no? Porque se planteaba, bueno, algunas voces, ¿no? Si sos médico por vocación y el salario te alcanza para vivir, ya está, no tenés mucho más para reclamar, y si no te gusta, trabajá de otra cosa. Eso como la parte anecdótica quizás, pero quería preguntarte cómo ves vos el conflicto actual en el sistema de salud nacional. Cuando desde un tiempo a esta parte, de unos 10 años, sobre todo instaurado en Europa, cuando vos vas a dar una conferencia, tenés que presentar tus conflictos de interés. Ahí va. Entonces, por ejemplo, ustedes creo que estaban por hablar de Alfred, por ejemplo. Viene a hablar de cosas. Si yo tengo intereses creados, o sea, yo me dedico a todo lo que sea la parte de la medicina general, pero autóctona, porque me gusta el guaraní, me gusta esto. Entonces, cuando el que te escucha sabe que Alfred es honesto en lo que dice y que tiene su punto de vista. ¿Y está mal eso? No, está muy bien porque tiene su punto de vista. Entonces, en medicina muchas veces a nosotros nos invitan, hay hasta empresas farmacéuticas que invitan y les pagan a los médicos. Entonces el médico tiene que decir, yo voy a dar esto como mi conocimiento, pero vos que me estás recibiendo, sabete que yo recibí de esto tal cantidad de plata y después vos determinás. Eso se llaman conflictos de intereses, que no siempre son económicos, sino conflictos de interés a la hora de decirlo. Yo tengo un conflicto de interés con el Garrahan. Mi conflicto de interés es que es mi padre. ¿Te formaste en el Garrahan? Y madre desde el punto de vista profesional. Claro. Okay. Yo soñaba, como decirle a Patricio, ¿a qué querés jugar? Y yo quiero jugar en River, quiero ir a la cancha de River, o cualquiera de ustedes. ¿A dónde ustedes aspiran como periodistas, como streaming? ¿Qué quieren llegar? Y yo quiero llegar a ser más grande que Olga, más grande que esto, porque ya voy en ese camino. Y si algún día me contratan para ir a, qué sé yo, Canal 13 o cosas, pero tienen sus sueños. Entonces, cuando yo empiezo a hacer la parte de medicina, en el año 87 se funda el Garrahan. Okay. Y tengo la suerte porque yo me quería ir realmente a Estados Unidos, pero tengo la suerte
yo estaba haciendo la residencia en el 89 en Chaco, y me mandan una camioneta, porque ni siquiera las ambulancias que son ahora, en una camioneta tenía que llevar un paciente, que para ni siquiera aire teníamos que abrir los costados de la camioneta para que entre el aire. Y hice 1000 y pico de kilómetros, sí. y llego allá, y era Disneylandia. Claro. Y me quedé enamorado de eso. Y de hecho yo dije, acá yo tengo que estar, acá yo tengo que venir. Yo me quería ir, mi sueño era ir a Boston, al Hospital de Niños de Boston. Pero primero tengo que pasar por acá. Bueno, me fui, estuve en el 92, llego ahí, en un momento tenía que decir, ya había nacido Pilar, ya había nacido Robert, Marcos también ya estaba, y estaban los tres, y yo vivir en Buenos Aires con ellos tres y someterlos a la vida de Buenos Aires, que no lo iba a ver nunca. Iba a estar todo día afuera, lo iba a ver, por suerte iba a tener los fines de semana, entonces con Mercedes decidimos venirnos. Pero en ese de venirnos yo tenía que completar todavía 8 meses más en Buenos Aires para completar mi formación, en el 95. Yo vivía dentro del Garrahan, yo vivía en el 4º piso, en una habitación en el Garrahan. Entonces el Garrahan era mi casa. Totalmente. Y el día que salí del Garrahan, porque era el último día, me tenía que venir a Corrientes, ya tenía que traer mis papeles, mis libros, mi ropa, todas mis cuestiones. Todavía veo en la Avenida Brasil, sentado en la estación de colectivo, porque tenía que tomar colectivo para irme hasta Retiro, para tomar colectivo para venirme acá, sentado llorando. Yo lloré enormemente porque dejaba mi casa. Sí. O sea, el Garrahan para mí es mi casa. Ya es una cuestión personal, digamos, lo que vos es personal, o sea, de ahí en más todas las opiniones que puedan tener tienen que ver con eso. Claro, están atravesadas por ese amor. Sí, sí, totalmente. De hecho, esto que hoy hablaste del tema de la cercanía con los pacientes y todo, hace 3 días subiste un post a redes sociales que fue furor, tuvo un montón de compartidos y me gusta, donde vos hablás un poco de esto también del ser médico. Y son los chicos, porque hay un mundo, ustedes son una generación diferente, y la generación que viene atrás de ustedes es más diferente. Sí. O sea, nosotros somos los del baby boomer, los del año 62, que era trabajar. Mis hijos han sufrido porque yo he trabajado, y sigo trabajando. Hay cumpleaños que no he estado, hay fiestas de escuela que no he estado. Por suerte hay una madre espectacular que es la que siempre estuvo en todos lados. A Pilar, más de una vez la mamá la fue a buscar a los cumpleaños de 15, no lo podía ir a buscar yo, a los chicos también. Entonces, pero era trabajar para tener esto, que no me quejo, porque a mí me gustaba todo eso. Pero la generación de ustedes empieza a ver otras cuestiones. Y no, la vida está hecha para vivirla. Entonces hay cuestiones que tienen que hacerse. Entonces, esta nueva generación de chicos pelea con eso, contra lo que a ellos les gusta, porque a ellos les gusta servir, les gusta ser médicos, les gusta la serie ER Emergencia o Grey's Anatomy, esa cuestión romántica que tiene esto de que estar entre la vida y la muerte y demás hierba, que es hasta una cuestión casi filosófica como está el médico. Pero también saben que quieren tener su vida, entonces de golpe que ellos vean que esos sueños no lo pueden hacer por cuestiones económicas y que se lo enrostren en la cara, realmente es muy difícil. Y a pesar de eso, continúan. Yo el viernes estaba tomando el examen. Eran 180 chicos estudiando. Hoy fue una mamá, una pacientita mía que ahora está por entrar a medicina. Y me dice, doctor, había sido duro el ingreso. Ayer estábamos con mi hija y está con una angustia porque tiene que ser la segunda vez para poder entrar recién a medicina. Es muy duro, todavía todo lo que le falta. Entonces, mi admiración, en este caso para médicos, pero mi admiración para el docente. El que hace magisterio sabe que eso no se va a llenar de plata. Va a tener 300, 400 mil pesos. El bombero, el policía. Bombero voluntario. Ustedes, porque de ahí alguno le pega el gran golpe y Roberto Jabornicki, hijo, le dice, bueno, le voy a pagar $1 millón. Pero ustedes saben que eso no va. Está bueno. Ustedes saben que eso no va. No sé si va a suceder. No sé si va a suceder. ¿Es un escenario hipotético o tenés información? No. Sacarle plata a Isidro, por ejemplo, es más fácil. Es más fácil desviar el Paraná que sacarle un bolsillo plata a Isidro. Volvamos al sistema de salud porque esto no puede generar problemas. Claro, entonces, pero ustedes están acá, están informando.
Alfred, que está acá, está comunicando. O sea, no es solamente la vida, transcurrimos una sociedad donde no solamente es la guita, que sí sirve, sino que es la vocación de hacer lo que gusta, lo que nos gusta. Y esa es lo que yo le quise poner a los chicos por la valentía de esos chicos. Totalmente, sí. Y ahí, para terminar un poco y englobar este tema que hablabas del Garrahan, ¿sentís también que es parte de la vocación, es parte de la lucha interna que están teniendo los médicos residentes hoy por hoy? Pero automáticamente Manu nos comentaba, porque siempre que nos trae la actualidad diaria, que hubo una respuesta del gobierno y dijo, bueno, existe un aumento de sueldo, pero no sé si va a ser en efectivo o va a ser a través de un bono. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Es una falta de reconocimiento en general, Pablo. Pero no es tanto eso pues, desde ahora. Yo el viernes contaba, en el año 91, ustedes todavía eran chicos y algunos todavía posiblemente no hayan nacido. En el Chaco estaba el gobernador, el ex coronel Ruiz Palacios. Gana las elecciones democráticamente en Chaco una de las cuestiones, uno de los puntos es que él empieza a hacer un poco esta política. Yo estaba como residente y me pasó lo mismo, hicimos paro así como lo de Esta política, digamos, de recorte. Recorte presupuestario. Esto que tenemos ahora no es de ahora. Esto viene seguro. Hace muchos años con los recortes presupuestarios al sistema de salud. Hicimos paro, por supuesto. También nos apretaron y en algún momento tuvimos que abandonar esto y nos sentimos mal. Pero seguíamos peleando por esto y siempre tratamos de que esto vaya, la posibilidad de siempre de tener algo que nos sirva para vivir, ni siquiera para ser millonarios. Totalmente. Entonces, esto que les pasa a estos chicos en el Garrahan, porque son chicos, y que el día de mañana serán los que atenderán a mis nietos, o en otros casos, los que me atenderán a mí, serán residentes de otro lado. Yo no puedo mirar para otro lado y dejarlos solos a ellos. O sea, ellos necesitan el apoyo porque generalmente las políticas de salud tienen que ver con todo lo que opine la sociedad. O sea, todo cómo se genera la opinión de la sociedad es lo que impacta en el político para que cambie o no algunas cuestiones. No es que el político un día se levanta y dice voy a hacer esto, está espectacular, sino por la presión social de los problemas. Entonces, que estos chicos hayan recibido solamente esa propuesta, sino los desmotiva, pero no les quita su vocación. O sea, la valentía para su vocación las vuelven a tener. Y van a volver a atender a ese chico, y van a volver a hacer guardia 70 horas. Yo he llegado a hacer 3 días de guardia seguido. Así la estoy pagando ahora. Pero, pagando con la salud. Pero es un placer verlo. Y no hay que creerse que eso lo hace diferente al médico. Y es lo que peleamos siempre con los chicos, decirle, ustedes no crean, cuando la sociedad le dice a ustedes son héroes, es como el jugador de fútbol que se metió un golazo y ya lo quieren llevar a la selección. Los 2 partidos siguientes la patea a la tribuna y lo quieren mandar lo matan. Bueno, la sociedad es así, le digo. Ustedes están expuestos, pero no se crean héroes. No vayan a quererse diferente a los demás, a lo que tienen vocación. Hoy por hoy el tema de agenda es el conflicto con el Garrahan y otras instituciones como el Bonaparte, como para no olvidar otros lugares donde las políticas gubernamentales tuvieron un impacto bastante significativo. Pero esto es todo el panorama nacional. ¿Qué nos puedes decir del sistema de salud a nivel provincial, que es por ahí lo que tenemos más tangible nosotros en Corrientes? El sistema de salud provincial es un problema también de hace muchos años, porque nosotros también tenemos los sueldos muy bajos. Y, a ver, ¿cómo decirte? Los sistemas de salud dependen de cada uno, de cómo interpreten las poblaciones los sistemas de salud. Una vez vino un tipo del Garrahan y me preguntaba por qué funcionaba en el Chaco. El Garrahan tiene un sistema de comunicación que se comunica con las capitales de provincia, y las capitales de provincia se comunican con cada una de las ciudades y se solucionan los problemas de salud antes de que el chico vaya al Garrahan. Y eso funciona muy bien en Chaco, pero no funciona en Corrientes. Entonces yo me preguntaba a él, mira, le digo, con los chaqueños nos separa el río, tenemos calor igual, tomamos tereré, pero no tomamos tereré paraguayo, sino que tomamos tereré con naranja. Nosotros le decimos chipá, ellos le dicen chipa, bueno, más o menos parecido, la misma conformación. La sopa paraguaya nos gusta, escuchamos chamamé, peleamos por algunas cuestiones, pero en general tenemos cosas parecidas. Pero no somos parecidos.
El sistema de salud no es parecido. El sistema de salud en Corrientes es una provincia de más de 400 años. Y es como que nosotros no queremos nobles en ese sentido. Y la gente que eran los que conformaron la parte médica acá, eran hijos de personas que tenían capacidad para mandar a sus hijos a estudiar a Córdoba o a Buenos Aires. Entonces, cuando venían acá, iban a trabajar, porque tenían que trabajar, la familia había invertido, se iban a trabajar en privado. Y a veces, por una cuestión de impregnación católica y religiosa, se iban a dar algo al hospital. Okay. En Chaco, que era una provincia, una ciudad más joven. No solamente era un territorio nacional, o sea que nació más joven, en un momento se tuvo que formar, entonces empezó a contratar gente que venía a buscar un horizonte, soñadores, sobre todo cordobeses. Claro, que colonizar a colonizar Chaco en el sentido, y esto no tiene nada de desmedro con el Chaco, sino que venir así, los contrataba y trabajaban exclusivamente en el sistema de salud. Entonces, nuestro sistema de salud en Corrientes está conformado donde el médico generalmente va 2 o 3, 4 horas al hospital y el resto va a su consultorio privado. En Chaco es al revés, en Chaco prácticamente están todo el tiempo y hay pocos que van a la parte del consultorio privado. Tienen consultorio privado, pero sobre todo trabajan grandemente en el hospital. Eso hace tener nuestros problemas. A veces el sistema de salud a nivel privado puede llegar a contener, pero a veces no contiene porque no tiene el suficiente financiamiento para mantenerse. Totalmente, sí. Entonces, vos ves un hospital, la escuela, el Juan Pablo, el hospital Vidal, que a las 5 de la tarde los consultorios están todos cerrados. O sea, labura desde las 8 de la mañana hasta la 1. Día, siesta como mucho. 12 como mucho. Sí. Y la gente no sabe dónde ir, entonces o tiene que ir a la guardia y sobredimensiona la guardia. O de hecho, si tiene que ver al pediatra, por ejemplo, y tiene que ir a la tarde, tiene que ir a un privado. Tiene que ir a un privado. Y en este momento, pero podría ir hasta el privado, pero hasta el privado va a estar lleno y a veces no tiene que ir a otro lado, tiene que ir a las 12 de la noche al hospital. Entonces, totalmente. Los problemas del sistema de salud tienen que ver con toda la dinámica de la sociedad, todas las cuestiones que tienen que ver con la sociedad. Entonces, ese es un problema a resolver en forma general. Pira, yo, para salir un poco de este tema y también preguntarte algo más personal, a mí me gustaría saber, ¿tenés algún paciente que ha sido realmente difícil en tu vida? ¿Difícil en qué sentido? Vos me dirás, difícil. Difícil como persona, difícil como chico, difícil los padres. No vale hacer cosas que vos hayas sido paciente, Cere. No. ¿Vos decís como un diagnóstico difícil? No, hablo más de personalmente. Qué sé yo, decía, viene, paciente medio terrible. Vos sabés que hasta eso es interesante la pregunta que vos hacés, porque antes nosotros nos parábamos delante de como una cierta área de superioridad y de decir el médico es el que tiene la razón, el médico era un pedestal, era el médico lo que decidía el médico. En un tiempo, en los años 30, el médico hasta decidía económicamente, 30 del siglo pasado, decidía económicamente la familia. Entonces, pero en el personal, yo he aprendido a cuando una madre viene, madre o padre viene y me plantea otro tipo de situaciones, tratar de ver a ver qué es lo que me quiere decir, tratar de entenderlo lo que me quiere decir. Siempre hay pacientes difíciles, pero la diferencia existe en que ellos están angustiados por su hijo. Totalmente. Y que su hijo eventualmente puede hasta morirse. ¿Vos sentís que eso te lo dio lo de ser padre o ya era parte de tu vocación? Las dos cosas y hasta ser paciente. Hasta ser paciente, porque a mí también, cuando te vas a atender a veces también tienen esta cuestión. Entonces, esa paciencia, cuando mis hijos se iban al pediatra en Buenos Aires, imagínate, vos lo ves a Salvador, acá el hijo Robertito. Robertito era el doble peor que Salvador. Vos la ves a Pilar con Eva. Eva es un santo al lado de lo que era Pilar. Mirá las acusaciones que están Entonces, subiendo. Está saliendo sale la luz a... Buenos, pero terribles. Y se iban a un médico que estaba en el centro de Buenos Aires y él atendía en una casa así, parecida así, y tenía unas habitaciones donde había un consultorio, otro consultorio y una habitación era todo un salón de juegos. Mirá.
y ellos se iban al salón de juegos. Por supuesto, se cansaban, porque si la tenían que estar esperando 1 hora al médico que los atiendan, destruían el consultorio. Porque Marcos siempre fue, cuando estábamos en Buenos Aires, Marcos fue medio cerrado. Marco, vos le das una cosita y puede estar 4 horas jugando con un autito así de cosas, pero estos dos no se quedan quietos, y Robert menos todavía. Y hasta ahora. Cuando yo vengo para acá, empiezo a mirar eso de estos chicos que son terribles, que quieren jugar y que quieren... y empiezo a ver cómo le puedo encontrar. Entonces vos vas afuera de mi consultorio y hay toda una bolsa, una caja así de juguetes. Entonces yo me río porque a mi izquierda de mi consultorio hay uno que atiende PAMI. Estoy yo como pediatra y después hay uno más a mi derecha que atiende traumatología. Entonces los cargamos que viene el de PAMI, pisa el juguetito, se lesiona y lo agarra el traumatólogo. Está todo Entonces armado. que tenemos todo armado la parte modelo económica, de negocio, claro. El modelo de negocio. Bueno. Pero entenderlos, o cuando el niño viene y quiere jugar, en vez de decirle vamos a revisarlo así automáticamente, yo tengo muchos minions en mi mesa. Sí. Entonces nos ponemos a jugar al niño y después yo los atiendo. Espectacular. Bueno, nos vamos despidiendo. La verdad que fue muy lindo que puedas estar acá. Te esperamos cuando quieras porque hay muchos temas para hablar. Hay mucha faceta tuya que no nos contaste, que sabemos que estás. Agradecemos a la gente de Sebastiani que nos va a llevar al final del programa, arriba de la Nibus. Y para despedirnos me gustaría preguntarte, ¿qué es la medicina para vos? La medicina es mi gran pasión. Tengo amores. Mi amor principal es Mercedes. Mis amores que me siguen son mis hijos y mis nietos. Pero según Mercedes dice que compite siempre contra la medicina. O sea, pero ella gana. Y el día que está perdiendo me tira la computadora, algo por el estilo. Aplica un correctivo. Aplica un correctivo. Pero sobre todo, más que una cuestión, agradecerle a ustedes por la invitación, pero hacerle entender que la medicina es una parte más de la sociedad. Y que yo los veo a ustedes acá desde que empezaron todo esto, y cómo llevan adelante todo esto, y felicitarlos a ustedes por esa vocación. Y son una especie de médicos que curan el corazón, la mente de la sociedad. Entonces, ustedes también son en cierta forma médicos, como Alfred, médicos de otro estilo, no el médico tradicional, pero es una parte también de la medicina. Bueno, Pira, te agradecemos mucho la visita, te esperamos cuando quieras. Esto fue Mejor del Mundo. Nos vemos mañana 18 a 20 horas. Quédense por la pantalla de Siesta TV, que se vienen nuestros amigos de Esto No Es Un Brote. Y para irnos, Mercedes dijo acá, mentira, siempre pierdo. Nos vemos mañana. Con eso cerramos, excelente.